Fue la primera vez que Seattle estuvo en el Super Bowl, en 2005. La única razón por la que lo recuerdo es porque recuerdo los fuertes vítores que nos rodeaban a mi amiga y a mí mientras estábamos en el bosque, sin saber si seríamos capaces de escapar del oscuro bosque con vida. En ese momento los vítores sonaban más como gritos. Déjame explicar. Yo era una chica de 14 años que amaba andar en patineta con su mejor amiga. Éramos pequeñas chicas punk que adoraban explorar y patinar. Mi amiga estaba en mi casa, pero todos allí estaban hipnotizados por el partido de fútbol americano. Todo el vecindario estaba lleno de gente animando a los Seahawks. Era, y sigue siendo, un barrio seguro y normalmente tranquilo, de clase media y media alta. Era alrededor de las 7 u 8 de la noche, pero para ese momento ya estaba muy oscuro. No una oscuridad total, pero sí ese azul profundo y oscuro que permanece hasta la medianoche. Mi amiga tenía cigarrillos y decidimos que íbamos a escabullirnos para patinar hasta el bosque, que estaba al final de la calle, para fumar y pasar el rato allí. El bosque era una larga franja de árboles que estaba en medio de nuestro vecindario. En cada lado, había pendientes empinadas que se elevaban y daban a las cercas de las casas. Todos lo llamaban una zona verde porque la única entrada estaba en un extremo y la única salida en el otro. Sentías que estabas en una especie de valle, rodeado de árboles y casas muy por encima. Todos los niños del vecindario lo exploraban, y no era raro encontrar senderos ocultos que llevaban a fuertes improvisados. De todas formas, llegamos al bosque y caminamos hasta encontrar un claro lo suficientemente alejado de la entrada, como para que los adultos no pudieran vernos fumar. En ese momento, no lo sabíamos, pero casi todos los adultos estaban adentro viendo el Super Bowl. Se sentía seguro allí en la oscuridad, fumando y riendo con mi amiga, porque podíamos oír los vítores que resonaban desde las casas cercanas. Teníamos suficientes cigarrillos como para que cada una tuviera el suyo, pero nos gustaba compartir uno a la vez y pasarlo de una a la otra. Eso nos hacía sentir conectadas y geniales. Estábamos compartiendo el segundo cigarrillo que estaba entre mis dedos. Recuerdo a mi amiga riéndose, tratando de quitármelo de las manos. De repente dejó de reír. Sus ojos se agrandaron y lentamente señaló detrás de mí. No va a funcionar, Jess, pensé. Creía que estaba tratando de hacerme mirar hacia otro lado para poder quitarme el cigarrillo de las manos. Apenas podía oír su susurro por encima de los vítores que resonaban en el bosque. No estoy bromeando, me di la vuelta y miré detrás de mí, entrecerrando los ojos en la oscuridad. No vi nada, hasta que miré hacia la cima de la pendiente. La cima de la pendiente, que subía unos 15 metros, no estaba tan lejos de nosotras. Allí, un hombre estaba de pie observándonos. El bosque casi siempre estaba vacío salvo por algún que otro niño o adolescente. Los adultos solo usaban el bosque como un lugar para tirar restos de jardinería y compost viejo. Él vestía todo de negro y llevaba un gorro. Sus manos estaban profundamente metidas en los bolsillos. Recuerdo pensar que era muy alto, aunque no podía ver bien sus rasgos faciales. Le hice un gesto con la mano preguntándome cuánto tiempo había estado allí. Me sorprendió pensar que quizá había estado allí todo el tiempo. Esperaba que fuera un vecino. Esperé que nos gritara por fumar, que nos amenazara con contarles a mis padres, lo que fuera. No me devolvió el saludo. No hizo ningún sonido. «Hola», logré decir. El hombre no respondió. Sus manos seguían en los bolsillos. La tenue luz de un porche distante detrás de él lo iluminaba muy ligeramente. Le susurré a mi amiga. «Jess, ¿qué hacemos?» El hombre sacó las manos de los bolsillos, llevaba guantes, no guantes normales. Dio un paso hacia abajo, avanzando por la pendiente hacia nosotras. Podía oír el crujido de las hojas bajo sus pies. Se detuvo de nuevo, observándonos, esperando. Más vítores estallaron en la distancia. Los mismos vítores que hacía menos de media hora nos parecían reconfortantes. Ahora sonaban amenazadores. «No lo sé», susurré. «Si gritamos nadie podrá escucharnos, todos están gritando ahora mismo». Las lágrimas empezaron a acumularse en los ojos de Jess. Nunca la había visto llorar en los 9 años que llevábamos siendo amigas. Decidí que tenía que pensar rápido. Entonces oímos más crujidos. El hombre dio otro paso. Grité. «¿Qué quieres de nosotras?» El hombre comenzó a bajarse el gorro. Fue entonces cuando ambas nos dimos cuenta de que no era un gorro, sino una máscara de esquí.
Le grité a Jess que corriera y que agarrara su patineta. En ese momento, pensé que si intentaba algo lo golpearíamos con nuestras patinetas. Probablemente era una idea tonta, ya que cada una pesaba menos de 45 kilos. Nos levantamos y empezamos a correr fuera del bosque, como en una película de terror. El hombre simplemente caminaba a paso rápido detrás de nosotras. Supongo que no estábamos corriendo muy rápido porque cada una estaba cargando una patineta. Una vez que salimos del bosque, todo era cuesta arriba de vuelta a mi casa. El hombre estaba a la distancia de una casa detrás de nosotras. Su máscara estaba subida de nuevo. Quería tocar el timbre de algún vecino, gritar, lo que fuera, pero estábamos tan asustadas. Asustadas de que nadie nos oyera. Asustadas de que si corríamos hacia una casa, no hubiera nadie en casa. Corrimos tan rápido como pudimos por esa maldita colina. Estábamos a unas 3 casas de la mía cuando el hombre simplemente se detuvo. Seguimos corriendo. Llegamos a mi casa respirando con dificultad y cubiertas de tierra por haber corrido a través del bosque. ¿Qué acababa de pasar? Chicas, ahí están. Pensé que mi papá estaría enojado porque nos habíamos ido sin preguntar. En su lugar solo suspiró y dijo, bueno, los Seahawks acaban de perder el Super Bowl. Crecí en una zona boscosa de Illinois, en una corta calle sin salida a más de 16 kilómetros de la ciudad. Había 7 casas en el área, cada una en terrenos de más de 1 hectárea o más grandes. No había animales salvajes grandes, no había osos ni animales similares en la región, y la gente no solía deambular ni aparecer perdida. De hecho, nunca hubo personas perdidas ni animales grandes merodeando en los 20 años que viví allí. Cuando era una niña, en mi adolescencia temprana, tenía un buen amigo, unos años mayor que yo, que vivía al lado, Terry. A Terry le permitían salir con sus amigos mucho más tarde que a mí, y a veces se acercaba a mi patio después de llegar tarde a casa, y lanzaba piedras desde el área de grava afuera de mi ventana para charlar. Mi cama estaba justo al lado de la ventana, la abría y susurrábamos historias y en general hablábamos un rato. Mi ventana, en el segundo piso, daba a nuestro patio trasero, y su casa estaba hacia un lado. Podía ver su casa desde mi ventana, por encima de los arbustos, los árboles y el camino que llevaba a su entrada. A menudo sabía si estaba fuera porque la luz sobre la puerta lateral estaba encendida, y si ya había llegado la luz estaba apagada. Un día durante el verano, cuando tenía la ventana abierta, escuché un auto en su entrada dejándolo. Probablemente tenía 14 años, y era alrededor de la medianoche. Escuché a Terry bajarse del auto y hablar con sus amigos. Pronto ellos se fueron. Llamé suavemente, tan alto como pude sin despertar a mis padres, pidiéndole a Terry que se detuviera para charlar. No respondió, probablemente porque no me escuchó. Entonces se me ocurrió una idea no muy brillante: escabullirme afuera y asustarlo. Había pasado muchos años en el bosque, aprendiendo a mezclarme y ser silenciosa. De niños, a menudo nos escabullíamos para asustarnos unos a otros, así que silenciosamente me bajé del segundo piso y salí por la puerta trasera del garaje, que daba a nuestro patio trasero, justo debajo de mi ventana. Desde allí, el camino llevaba hacia la casa de Terry, atravesando una zona de grava y luego por un sendero bien marcado en el bosque de unos 7,5 metros. Mis padres habían puesto una zona de grava alrededor de la parte trasera de la casa, probablemente porque no crecía mucho debido a la sombra de los robles. Había troncos de roble de unos 35 centímetros dispuestos como un camino desigual sobre la grava, y si te salías de los troncos, el crujido de las piedras te delataría. Crucé con habilidad y en silencio sobre los troncos, mirando hacia la casa de Terry. Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y no lo vi. En ese momento escuché que la puerta de su casa se cerraba y la luz se apagaba, lo que señalaba que había entrado probablemente a dormir. Esperé un poco ya que pensé haber visto algo moverse en el bosque entre nuestras casas, pero no en el sendero que siempre usábamos. Si no usabas el sendero, había plantas de rosas silvestres y frambuesas con espinas, que eran dolorosas de atravesar si no tenías cuidado. Me pareció extraño que estuviera en el bosque, pero pensé que tal vez quería asustarme, igual que yo planeaba hacerlo con él. Vi una figura con forma humana y oscura moverse lentamente a través del bosque, deteniéndose de vez en cuando, como yo. Se estaba acercando y definitivamente lo vi, pero era raro.
ya que no caminaba directamente hacia mi ventana para hablar. Entonces me agaché y esperé en silencio, preguntándome si podría asustarlo. Todavía pensaba que era Terry, que me había visto escabullirme y estaba tratando de asustarme. Observé la silueta oscura de una figura humana moviéndose, luego la perdía de vista entre el follaje. Parecía que estaba acechando lentamente, escuchando y revisando cada pocos metros mientras se escondía. Perdí la paciencia y susurré una última vez, llamando a Terry, pero no respondió. Me aburrí de esconderme y agacharme, así que silenciosamente volví de puntillas hacia la puerta del garaje y entré, cerrando con llave en silencio mientras lo hacía. Me escabullí de nuevo hasta mi habitación, encima del área donde había estado parada y agachada. Mi ventana estaba abierta y definitivamente escuché a alguien o algo caminando por el patio. Susurré de nuevo por la ventana, llamando a Terry, pero no obtuve respuesta. Entonces escuché que alguien o algo caía y gruñía, emitiendo un gemido bastante fuerte, justo en el pozo de la ventana, justo debajo de mi ventana. No fue lo suficientemente fuerte como para despertar a mis padres, pero sí lo suficiente para que no lo confundiera con otra cosa, y me provocó un escalofrío de miedo. Si no estás familiarizado con un pozo de ventana, es un agujero semicircular conectado a la casa, excavado a unos 90 o 120 centímetros de profundidad, y reforzado con metal. Permite que una ventana del sótano esté por debajo del nivel del suelo, y el agujero deja que entre algo de luz natural. No había manera de que Terry hubiera caído en nuestro pozo de la ventana. Habíamos jugado al escondite y otros juegos al aire libre durante años, desde que éramos pequeños por todo el vecindario. Conocíamos los pozos de las ventanas y el trazado de las casas de todos como la palma de nuestras manos. El gruñido sonaba humano, y no como un animal. Además, salió del pozo en silencio, sin mucho alboroto. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no era un juego divertido, y que alguien o algo estaba afuera y no era Terry. Traté de mirar afuera por mi ventana lo mejor que pude, pero había una malla en la ventana para mantener a los insectos fuera, así que no podía sacar la cabeza para ver al lado de la pared de la casa justo debajo de mí. Luego escuché el crujido de las piedras, como si lo que fuera estuviera caminando de nuevo por la grava ruidosa. Terry sabría dónde estaban los troncos de roble y no pisaría la grava. Sabía que mis padres eran bastante estrictos, y era tan bueno siendo silencioso como yo. Lo que fuera se detuvo y yo contuve la respiración. Me quedé prácticamente con la cara pegada a la malla, en el segundo piso, probablemente durante media hora. Pareció una hora, pero estoy segura de que no tenía la paciencia para esperar tanto tiempo en ese entonces. Nunca escuché que se fuera. Me cansé y eventualmente me quedé dormida en mi cama, que estaba al lado de la ventana. Hay algunas cosas de las que estoy segura. No era Terry. Le pregunté después y me dijo que se fue a la cama esa noche cuando llegó a casa. No tenía ninguna razón para mentir. Estoy bastante segura de que no era uno de nuestros vecinos, y no puedo pensar en ninguna razón por la que alguien estuviera allí. Teníamos pocos vecinos, y solo 2 de las otras casas de las 7 tenían niños. De nuevo, estas 7 casas estaban bastante distanciadas, con al menos 1 hectárea por hogar. No había animales grandes en la zona. Solo había algunos ciervos, pero se cazaban y no se acercaban a las casas. Además, nuestro perro siempre los ahuyentaba. Hace años, cuando todavía era un adolescente, mi amigo Justin y yo solíamos salir a hacer longboard por la noche. Mis amigos y yo éramos bastante noctámbulos. Nos encantaba la libertad de casi nunca ver a otra alma en las carreteras o los caminos que frecuentábamos. Incluso cuando usábamos carreteras principales, era muy raro ver un coche tan tarde en una zona tan rural, y podías verlos y escucharlos llegar desde muy lejos, debido a los faros y al ruido del vehículo que interrumpía el pacífico silencio de la noche. En ese entonces estábamos muy entusiasmados con el longboard, y a menudo montábamos nuestras tablas durante kilómetros y kilómetros, a veces sin llegar a casa hasta que salía el sol. Una noche en particular decidimos ir a dar una vuelta a kilómetros de distancia de nuestros caminos habituales, para tomar una de nuestras rutas ocultas favoritas. Comenzaba con un estrecho camino pavimentado, que era la única franja de tierra que separaba los 2 lados de un largo lago. A menudo se inundaba debido a la lluvia, y queríamos aprovechar la oportunidad de usarlo antes de que volviera a quedar bajo el agua.
El trayecto tenía unos 3 kilómetros de largo y era extremadamente relajante recorrerlo por el paisaje. Después de llegar al final del lago, decidimos seguir adelante y girar hacia un camino muy cercano que llevaba directamente a una densa área de preservación natural. Al llegar a la primera colina miramos hacia abajo, hacia la oscuridad. Ambos notamos lo que parecía ser una pequeña bola de luz tenue moviéndose allí. Se movía de una manera extraña y era extremadamente difícil distinguir qué era. En lugar de iluminarla con nuestras linternas, la observamos con curiosidad por unos momentos, susurrando entre nosotros sobre lo que podría ser. De repente, esa pequeña luz se transformó en varias luces cegadoras y sonidos extremadamente fuertes de motores rugiendo, abrumando nuestros sentidos, que ya se habían acostumbrado a la oscuridad y al silencio. Actuando puramente por miedo, nos dimos la vuelta instantáneamente y corrimos tan rápido como pudimos, escuchando los gritos y el rugido de los motores detrás de nosotros. Por pura suerte, logramos salir del camino y escondernos en un agujero muy oscuro y muy cubierto de maleza en el lado de una colina, desde donde podíamos ver el lugar de donde acabábamos de venir. Decidimos escondernos en esa cavidad natural de la colina, esperando que las plantas y la oscuridad fueran suficientes para protegernos de lo que fuera que estuviera sucediendo allá afuera. Vimos a nuestros perseguidores llegar justo al lugar donde habíamos estado parados originalmente. Eran 4 hombres, 2 en cuatrimotos y 2 en motocicletas grandes. Estaban gritando entre ellos sobre algo, pero no podíamos entender lo que decían debido a la distancia que habíamos cubierto. Nos sentíamos lo suficientemente seguros como para susurrarnos muy suavemente y especular sobre quiénes podrían ser esas personas. Mi primer pensamiento fue que podrían ser guardabosques o algo similar, aunque nunca habíamos visto uno por allí en las muchas veces que habíamos pasado por esa zona. Y, siendo honestos, dudábamos que el condado tuviera el presupuesto, o incluso el deseo de que alguien patrullara los bosques profundos por la noche. Además, estos hombres estaban en vehículos completamente inadecuados para los senderos pavimentados para bicicletas. Estaban muy enojados por algo. Nos llamaron durante un rato gritando cosas como: «Sabemos que están ahí, los vemos, salgan». Permanecimos en silencio y decidimos llamar su farol en lugar de correr. Finalmente, escuchamos claramente a uno de los hombres gritar: «Encuéntrenlos ahora», y luego romper una botella. Eso eliminó cualquier esperanza que teníamos de que simplemente fueran guardabosques. Los observamos separarse, cada uno tomando un camino diferente por la serie de senderos en sus vehículos, incluyendo el camino por el que habíamos venido. Nos tomó lo que parecieron horas atrevernos siquiera a movernos. Estábamos congelados de terror dentro de esa cavidad, mirando las luces de los vehículos moverse por el bosque y pasar. Uno de ellos ya había dado una vuelta completa y había pasado por el punto desde donde comenzó. Pensé en pedir ayuda, pero tenía demasiado miedo de abrir mi teléfono, temiendo que incluso la más mínima cantidad de luz revelara nuestra ubicación. Después de esperar a que las luces de los vehículos alcanzaran su distancia más lejana, finalmente reunimos el valor para levantarnos e intentar correr lo suficientemente lejos de esas personas como para poder llamar. Corrimos tan rápido y fuerte como pudimos a través del bosque. Ya que sus faros delataban su ubicación en los caminos, nos escondíamos de nuevo cada vez que sentíamos que se estaban acercando demasiado. Nuestros escondites disponibles se volvían cada vez peores a medida que el bosque se hacía menos denso, y el miedo que sentía al esperar a que alguno de ellos pasara cerca de nosotros, estando cubiertos apenas por hojas y plantas, sigue siendo incomparable hasta el día de hoy. Finalmente emergimos del bosque en la intersección de 2 carreteras principales, muy lejos de donde habíamos comenzado. Nos agachamos en una zanja para llamar pidiendo ayuda. Cuando abrí mi teléfono, noté que tenía llamadas perdidas recientes de uno de nuestros otros amigos, Connor, con quien se suponía que íbamos a encontrarnos después de nuestra excursión en longboard. Lo llamé y, frenéticamente, le pregunté dónde estaba. La suerte estuvo de nuestro lado otra vez. No había desistido de nuestros planes, a pesar de que lo habíamos ignorado, y estaba solo a unos pocos kilómetros de distancia, ya dirigiéndose hacia nuestra dirección. Le di los nombres de las 2 calles cerca de las que estábamos, y le expliqué que necesitábamos que nos recogiera de inmediato. Aceptó acelerar hacia nosotros mientras Justin y yo esperábamos escondidos. Afortunadamente, Connor llegó antes de que lo hicieran esos hombres.
Nos metimos en el asiento trasero de su coche, gritando para que saliera de allí, y él arrancó. Alivio. No comienza a describir lo que sentía al ser llevado a casa a salvo, después de todo lo que acabábamos de experimentar. Después de explicarle todo lo que había sucedido a Connor, simplemente seguimos con nuestra noche y decidimos no llamar a la policía. Pensamos que para cuando llegara algún oficial, ya se habrían ido, y que solo nos pondríamos en riesgo al admitir que habíamos estado en esos caminos tan tarde en la noche. Todavía no tengo idea de qué sucedió o quiénes eran esas personas. Me han dado todo tipo de teorías, de amigos y familiares que han escuchado esta historia. Algunos piensan que nos topamos con una gran operación de tráfico de drogas. Justin y yo luego admitimos que, cuando los motores empezaron a rugir y no podíamos ver nada, nuestras mentes fueron directamente a pensar en asesinos de películas de terror con motosierras. Así que supongo que pudo haber sido mucho peor. Frustrantemente, lo que sea que esos hombres pensaron que vimos, lo que los hizo querer atraparnos tan desesperadamente, nunca lo vimos realmente. Nunca lo sabremos, supongo. Supongamos que actualmente soy una mujer de 31 años. En 1989, mis padres se divorciaron, y para 1990, mi padre se había mudado a St. Louis, Missouri, y se había casado con mi ahora madrastra. Mi hermano y yo pasábamos todo el verano con él y su nueva esposa, y podíamos correr por el bosque, perseguir conejos y, en general, disfrutar del sol y las aventuras que surgían de la falta de supervisión mientras los padres estaban en el trabajo. Vivían en South County, en un complejo de apartamentos barato pero aparentemente decente. Su edificio estaba en la parte trasera, junto a otro edificio que estaba en una esquina. Al sur, había un pequeño barranco rodeado de árboles, y al norte, justo detrás de la puerta trasera del edificio de mi padre, había una pequeña área boscosa que se extendía por la mitad trasera del complejo. Mi hermano y yo pasábamos horas esa primera semana explorando esos bosques con nuestro nuevo amigo Paul, que vivía en el complejo con su madre, en el edificio que estaba en la esquina. Jugábamos a las escondidas, construíamos fuertes con madera que encontrábamos, y usábamos cosas de la caja de herramientas de mi padre para ayudarnos en la aparentemente antigua guerra de bromas entre nosotros y los niños del otro complejo de apartamentos. Un día, mientras buscábamos el mejor lugar para construir, encontré lo que solo podía describirse como una choza improvisada. Había trozos de madera podrida clavados entre sí, y una lona azul rasgada que cubría la parte superior para formar una especie de tienda. Había señales de que se había hecho una pequeña fogata justo afuera de la tienda, lo que despertó aún más nuestra curiosidad. Éramos niños estúpidamente valientes, así que me ofrecí para hacer de vigía mientras mi hermano y Paul revisaban el interior. Dentro de la tienda encontraron un montón de ropa mohosa, una almohada manchada, un martillo, una linterna, una olla oxidada y basura de comida. Al principio pensamos que era el descubrimiento más emocionante del verano. Mientras estaba ahí de pie, comencé a sentir un escalofrío en la piel, esa sensación familiar que uno tiene cuando alguien te está observando. Advertí a los chicos que tal vez deberíamos irnos, pero me llamaron cobarde. En ese momento, me sentía enferma del estómago y con una necesidad urgente de alejarme del área. Finalmente, los convencí de dejar la tienda recordándoles que teníamos que trabajar en nuestra próxima idea de broma para los niños del otro complejo, y nos fuimos corriendo a realizar nuestras travesuras. Olvidamos la tienda el resto del día, ya que había muchas otras aventuras que requerían nuestra atención, como Nintendo, guerras de bromas y saquear refrigeradores. Siempre teníamos que estar en casa antes de que oscureciera, así que nos despedimos de Paul y nos dirigimos a casa para cenar. La noche continuó como de costumbre, con mi papá y mi madrastra cediéndonos la televisión a los niños para que ellos pudieran irse a la cama. Nos advirtieron que no nos quedáramos despiertos hasta muy tarde. Mi hermano y yo estábamos solos en la sala de estar, que tenía una gran ventana en la pared norte, junto al sofá donde yo dormía. La ventana estaba abierta y una ligera brisa veraniega entraba. De repente escuchamos pasos en la parte trasera, pero como era el lugar favorito para que los inquilinos fumaran, incluidos nuestros padres, no le dimos importancia. Seguimos viendo la televisión, pero decidimos que queríamos algo para picar, así que fui a la cocina a buscar galletas de queso y una soda para cada uno.
Cuando doblé la esquina de la cocina para volver a la sala de estar, mi sangre se heló. Había una figura alta y oscura de pie en el borde del bosque, mirándome directamente a través de la ventana. Al principio me detuve, pero algún instinto de supervivencia se activó y miré a la derecha para asegurarme de que la puerta principal estuviera cerrada con llave. Caminé lo más calmada que pude hasta donde mi hermano estaba sentado en el suelo. Me senté y le susurré: «Kelvin, ¿recuerdas esa choza que encontramos hoy? Creo que el hombre que la hizo está justo afuera de la ventana y nos está observando. No digas nada. No actúes como si supieras que está ahí, actúa normal. Voy a cerrar las ventanas. Le explicaremos todo a papá por la mañana». Los ojos de mi hermano se abrieron como platos, pero luego asintió. La casa de mi madre estaba llena de violencia, y habíamos aprendido a depender el uno del otro para sobrevivir, así que él confiaba en que yo nos mantendría a salvo. Me arrastré por el suelo hacia las otras habitaciones para cerrar las ventanas, y luego, con una respiración profunda y una descarga de adrenalina, deslicé la ventana de la sala de estar desde el costado para que no me vieran. Desde ese momento, mi hermano y yo no pudimos concentrarnos más en la televisión, y formulamos la genial idea de fingir que nos íbamos a dormir. Como la hermana mayor y protectora, era mi trabajo apagar las luces una vez que mi hermano estuviera seguro bajo la manta en el sofá, ubicado en la misma pared que la puerta principal. Teníamos miedo de la oscuridad, pero esa noche acordamos apagar todas las luces para que no pudieran vernos. Cuando me dirigí a mi sofá para acostarme, aún podía ver al hombre de pie allí. Recé en silencio para que ya no pudiera verme, y sentí alivio al agacharme debajo de la ventana y cubrirme con la manta. Estaba aterrorizada por la forma en que nos observaba, inmóvil. La adrenalina me inundaba y soñé con 1000 maneras de protegernos si de alguna manera lograba entrar. Debió de calmarse en algún momento, porque me desperté unas horas después con mi hermano preguntándome si era seguro levantarse del sofá. Le dije que esperara y me asomé con cautela desde el borde inferior de la ventana. Solo vi árboles y le dije a mi hermano que estaba despejado. Ambos corrimos a la habitación de mi papá para contarle lo que había pasado. Se estaba preparando para ir a trabajar y prácticamente desestimó la historia, pero nos dijo que no volviéramos a esos bosques y luego se fue, seguido de nuestra madrastra unos minutos después. Mi hermano y yo intentamos convencernos de que papá tenía razón, que no era nada serio. Ninguno de los dos estaba convencido, pero si papá no estaba preocupado, nosotros tampoco deberíamos estarlo, ¿verdad? Aún así, éramos cautelosos. No teníamos llave y generalmente dejábamos el apartamento sin cerrar con llave, ya que entrábamos y salíamos durante el día. Ese día decidimos no correr riesgos y llamamos a Paul, detallándole los eventos y un plan sigiloso para que llegara a nuestro apartamento de manera segura. Una vez que Paul llegó, pasamos el día vigilando por la ventana de la sala de estar. No hubo un solo minuto en que no estuviéramos monitoreando, aunque no vimos al hombre de nuevo. La madre de Paul llegó a casa alrededor de las 4 de la tarde y vino a nuestro apartamento buscándolo. Él se negó a irse y le contó lo que había pasado. Ella nos preguntó si le habíamos contado a nuestro papá y parecía frustrada por su reacción. Se llevó a Paul a casa y le hizo prometer que cerraría la puerta con llave inmediatamente detrás de ella. Unos 30 minutos después, vimos llegar 2 coches patrulla frente a nuestro edificio. Llamamos a Paul y descubrimos que su madre había decidido llamar a la policía por el hombre en el bosque, temiendo por la seguridad de su hijo. Nos sentimos mucho más valientes con los policías allí, así que los 3 nos encontramos afuera para ver qué pasaba. Los policías habían entrado en el bosque, y uno que se quedó junto a los coches comenzó a hacernos preguntas y retransmitió algunas de nuestras respuestas a los otros policías. Después de unos 10 minutos, 3 agentes de la ley salieron de entre los árboles, 2 de ellos sujetando a un hombre de aspecto desaliñado que mantenía la cabeza baja. Mi hermano me agarró la mano y yo la apreté con fuerza mientras el hombre levantaba la mirada y nos miraba con furia. Le dije a mi hermano que estaríamos a salvo, que los policías se lo llevarían a la cárcel. Ahora creo que estaba tratando de convencerme a mí misma también. Todo lo que sé es que estaba nerviosa, pero me sentí aliviada de que lo hubieran encontrado, y cuando sostuvieron el cuchillo que llevaba consigo, casi me orino del miedo. Me di cuenta de que habíamos sido increíblemente estúpidos, pero afortunados.
Esto sucedió el mes pasado y todavía estoy en shock. Mi novio y yo fuimos de excursión en Alabama. Ambos somos ávidos campistas y hemos organizado muchos viajes de campamento, pero este era nuestro tour especial, así que elegimos una ruta alta rodeada de frondosos bosques verdes. Alex es muy deportista y le encanta hacer bromas para alegrar el ambiente. Los bosques eran profundos y tuvimos que llevar un mapa del área para no perdernos. Después de estacionar nuestro auto en el camino cerca del sendero, tomamos nuestras mochilas y comenzamos la travesía. El plan era caminar hasta la gran cascada en medio del bosque y luego regresar. Eventualmente, la cascada estaba ubicada justo en el corazón del bosque, por lo que tendríamos que caminar una distancia moderada. Me sentí revitalizada en cuanto el aire puro tocó mis pulmones. Siempre he sido una fanática del fitness, así que para mí caminar es como meditar. Por suerte, Alex comparte el mismo interés y por eso nos enamoramos el uno del otro. ¿Verdad que el clima es hermoso?, me dijo. No más hermoso que tú, respondí. Oh, para. No seas tan cursi, mira allí. Cuando seguí la dirección que señaló, Alex me hizo cosquillas en la cintura y corrió delante de mí como un niño de 6 años. Sabes que soy más rápida que tú. Entonces, ¿por qué estás tan atrás? Corrí hacia él, pero volvió a correr más adelante. Me estaba burlando de mí y yo me reía mientras lo perseguía por el bosque. La vida es realmente divertida con él. Después de un rato nos cansamos y paramos para tomar aire. No podemos gastar nuestras energías así, la cascada todavía está a unos kilómetros. Sí, como si hubiera sido idea mía perseguirte. Me acarició la mejilla con una sonrisa coqueta y volvimos a caminar. Había senderos estrechos dispersos por el bosque, y no teníamos idea de cuál terminaba dónde. La única cosa que sabíamos era que una dirección equivocada sería suficiente para perdernos en esos bosques para siempre. Después de caminar sin parar durante 2 horas, cuando estábamos cerca de la cascada, el sol estaba justo sobre nuestras cabezas. La altura de la cascada se alzaba como un mundo escondido. He estado en muchas cascadas en bosques antes, pero no sé por qué esta se sentía como un sueño. Las piedras que cubrían la cascada estaban todas cubiertas de musgo verde, e incluso el estanque donde caía el agua era verde también. Vaya, el agua es tan verde. Sí, la hace ver aún más hermosa. Tengo hambre, ¿comemos? Alex se sentó en una gran roca y comenzó a tomar fotos con su teléfono mientras yo desempaqué nuestro almuerzo. Traje sándwiches de pollo, ensaladas de frutas y un poco de pudín de chocolate. Sabía que la larga caminata nos daría hambre, así que traje suficiente para los dos. Le pasé el sándwich y comencé a comer un poco de ensalada primero. Estábamos comiendo y disfrutando el sonido de la cascada cuando otro sonido llamó nuestra atención. La cascada no era muy grande, así que el sonido era bastante suave. Pero junto con el agua reverberando se escuchaba un sonido como de tierra, como si alguien estuviera cavando. El sonido venía de un estrecho sendero a nuestra izquierda. ¿Qué es ese sonido? Parece que no somos los únicos aquí. ¿No suena como si estuvieran cavando? Vamos a ver, pero deberíamos regresar pronto. Sí, lo haremos, Cory, pero ¿no te da curiosidad saber qué está haciendo? Todavía me arrepiento de no haber dicho que no. Dejamos nuestras cosas cerca de la cascada y comenzamos a seguir el sonido. Después de caminar 2 o 3 minutos por ese estrecho sendero, llegamos a un gran árbol. El sonido ahora era más claro. Al asomarnos detrás del árbol, vimos a un hombre de aspecto extraño cavando agujeros en medio del bosque. Llevaba unos pantalones marrones y una chaqueta raída. Usaba guantes de goma negros y estaba cavando la tierra con una pala oxidada. Estaba sudando a mares por el esfuerzo del trabajo, pero el hoyo que había cavado no era ni siquiera de 1 pie de profundidad, así que me preguntaba por qué se veía tan cansado. ¿Qué demonios está haciendo? No parece demasiado cansado para cavar un hoyo tan pequeño. Exactamente, yo también pensaba lo mismo. De repente el hombre miró en nuestra dirección y nos escondimos inmediatamente detrás del árbol. Alex me susurró. ¿Crees que nos vio? Yo respiraba con dificultad por el pánico, así que no le respondí, y esperé a que el sonido de la excavación comenzara de nuevo. Todo permaneció en silencio durante unos segundos. En ese momento, podía imaginarme al hombre mirando fijamente el gran árbol con sus ojos aterradores, esperando ver a alguien interfiriendo en su misterioso asunto. Pero cuando el sonido de la excavación reanudó, ambos suspiramos aliviados. Miré a Alex y le dije en voz baja, «No quiero quedarme aquí más.
¿Podemos irnos, por favor? Sí. Vamos a agacharnos para que no nos vea. Nos arrastramos por el suelo como un animal de 4 patas para evitar que este extraño hombre nos viera. Al regresar a la cascada, comenzamos a empacar nuestras cosas cuando Alex dijo: ¿Puedes escuchar eso? No oigo nada. Exactamente. El sonido de la excavación ha parado. Me pregunto qué estará haciendo ahora. Bueno, yo no quiero saberlo. Me voy. Estás más que bienvenido a acompañarme. Alex y yo comenzamos a regresar, pero como perdimos tiempo espiando a este hombre extraño, cuando llegamos al auto ya había oscurecido. Teníamos que conducir 1 hora más para salir del bosque y llegar a la carretera. Pensando en lo aterrador que sería conducir entre los árboles, me sentía extremadamente asustada. Además, la visión de ese hombre me había dejado bastante perturbada. Nos metimos en el auto y Alex encendió el motor. Cuando los faros iluminaron el camino oscuro frente a nosotros, un escalofrío recorrió mi espalda. El hombre extraño con la pala estaba ahora parado en la carretera bloqueando nuestro camino. Miraba nuestro auto con una mirada llena de odio, pero luego sonrió de la manera más perturbadora y dijo: ¿Qué vieron? Su voz era chirriante y áspera al mismo tiempo. Mis manos estaban entumecidas y la cara de Alex se volvió pálida también. Respondió con voz temblorosa: ¿Nos siguió? Les hice una pregunta: ¿qué vieron allá atrás? Nada, está bien, no vimos nada, solo te vimos cavando un estúpido hoyo en la tierra. Ahora muévete antes de que te atropellemos. Al oírme amenazarlo, sus ojos se agrandaron aún más de furia, y escupió en nuestro parabrisas. ¿Estás loco? ¿Por qué no puedes dejarnos en paz? Porque ustedes no me dejaron en paz a mí. No puedo dejar que se vayan, lo siento. O tal vez no. Diciendo esto, el hombre corrió hacia nosotros a toda velocidad, y golpeó el parabrisas con su pala. Con solo un golpe fuerte todo el vidrio se agrietó. Arranca el coche, Alex. Alex encendió el motor y el hombre golpeó el parabrisas una vez más, haciendo que el vidrio se rompiera. Estaba cubierta de vidrios rotos, lo que resultó en cortes por toda mi piel, al igual que Alex, pero él presionó el acelerador con todas sus fuerzas, y con un fuerte chirrido, el auto arrancó. El hombre saltó inmediatamente al costado del camino para salvarse de ser atropellado. Juro que si no se hubiera movido lo habríamos atropellado esa noche. Mientras nos alejábamos, nos observó mientras nos maldecía con lenguaje vulgar. Cuando llegamos a la carretera, estábamos temblando de miedo. Comencé a llorar y Alex estaba petrificado también. Fuimos directamente a la estación de policía más cercana y reportamos el incidente. Los policías tomaron fotos de nuestro auto para su informe y nos dijeron que identificáramos el lugar donde vimos al hombre cavando. Al día siguiente, todos fuimos al mismo lugar, pero el hombre no estaba por ninguna parte. Los policías buscaron la zona con perros y ladraron en el suelo donde él estaba cavando. Los policías encontraron el cuerpo de un joven que había estado desaparecido durante 1 año. El chico tenía marcas de tortura por todo el cuerpo y señales de estrangulamiento en el cuello. Parecía que este hombre había secuestrado al niño y lo había torturado para pedir un rescate, pero su tortura fue tan extrema que el chico finalmente murió. Asustado por la policía, se adentró en el bosque para enterrar su cuerpo. Tuvo que arrastrar el cadáver todo el camino, lo que explicaba por qué estaba tan exhausto mientras cavaba el hoyo aquel día. Alex y yo proporcionamos información detallada sobre su aspecto físico para que los policías puedan capturar a este psicópata asesino. Espero que lo arresten pronto por lo que hizo. Fui el primero en notar que una persona extra se había unido a nuestro grupo. Conté 6 de nosotros sentados alrededor de la fogata, pero sabía que habíamos salido de casa siendo 5. La 6ª persona se había unido a nosotros en algún momento del camino, pero no estaba seguro de dónde ni cuándo exactamente. Todas las caras iluminadas por el fuego me resultaban familiares, como si las hubiera conocido toda la vida. Por eso me tomó tanto tiempo darme cuenta del hombre que no encajaba. Tuve que revisar las caras una por una, repasando mi historia con cada una de ellas, recordando cómo las conocí, cómo las había conocido. Cada una encajaba en mis recuerdos como piezas de un rompecabezas. Primero estaba Mark. Estaba sentado junto a Sarah, charlando con ella como siempre. Luego estaba Ben. Éramos mejores amigos desde primer grado.
Tenía su brazo alrededor de su novia de toda la vida, Justine. Y luego estaba la sexta cara, la pieza que no encajaba. Lo miré fijamente, pero su nombre se me escapaba, si es que alguna vez lo tuve en mis bancos de memoria. Me resultaba familiar, pero no podía ubicarlo en mis recuerdos. ¿Pero por qué, si lo reconocía, no podía recordar su nombre? ¿Por qué estaba sentado entre nosotros, actuando como si perteneciera al grupo? Observaba a Mark y Sarah mientras charlaban. Se reía cuando ellos reían, sonreía cuando ellos sonreían. «Oye, Porter», me sacó Ben de mis pensamientos. «¿Qué, tienes la cabeza en las nubes o qué?» Solo le estaba contando a Justine sobre nuestro maestro de quinto grado. ¿Cómo se llamaba? «El señor Smith», dije. «Oh sí, el señor Smith». Le estaba contando a Justine cómo podías irritar a ese tipo como nadie más. ¿Recuerdas esa vez que entregaste una tarea impresa con tinta amarilla? Ben y Justine sonrieron. «Sí, lo recuerdo», dije. Se rieron de nuevo y me uní a la risa a medias. Cuando miré de nuevo al hombre extraño, estaba observándonos, sonriendo. Siempre estaba observando, siempre en la periferia, nunca participaba. Parte de la razón por la que había pasado desapercibido era porque parecía estar estudiándonos. Y mi piel se estremeció. Ben terminó su cerveza y tiró la lata vacía en la hielera. «Bueno, voy a ir a orinar», dijo, y caminó hacia el bosque tragado por la oscuridad. «Sabes cómo tocar las fibras de las personas cuando te lo propones, ¿eh?» Me encogí de hombros. Me estaba costando concentrarme en la conversación. El peso de la situación, la realidad, empezaba a golpearme. Un hombre extraño se había unido a nuestro grupo sin que nadie lo notara, y quién sabe qué motivaciones tenía. Preguntas recorrían mi mente, ninguna de las cuales podía responder. El hombre extraño se levantó de repente, con movimientos bruscos. «Tengo que ir a orinar». Fue la primera vez que lo escuché hablar. Hablaba con un extraño ceseo, como si tuviera que forzar las palabras desde su garganta. Caminaba con una torpeza incómoda, y como ven, desapareció detrás del velo oscuro de los árboles. Nadie más se inmutó. Justine seguía hablando. «Siempre he admirado la larga amistad que tienes con Ben. Fue muy difícil cambiarme de ciudad y dejar a todos mis amigos atrás. Quiero decir, no puedo quejarme demasiado. De lo contrario, no habría conocido a Ben ni a todos ustedes». «Justine, ¿te das cuenta de lo que está pasando aquí?» «¿Eh? ¿De qué hablas, Porter? ¿Qué no he notado?» «¿Quién era ese tipo?» Señalé el lugar vacío que había dejado el hombre extraño. «Oh, él es...» Se quedó callada, frunció el ceño hacia el fuego y pude ver cómo su mente trabajaba. Su rostro se tensó con preocupación. Sabía que no estaba loco. «No sé», dijo. «¿Quién es?» «Eso es lo que estoy tratando de averiguar». Nos miramos el uno al otro. Tal vez Justine fue interrumpida por un grito desgarrador que vino del bosque. Sonaba como un gato herido, un gato grande. El sonido atravesó el aire y cortó nuestra conversación. Una manta de silencio cayó sobre los cuatro. Solo el crepitar de la fogata persistía. El bosque estaba quieto y callado. «¿Qué diablos fue eso?», rompió Mark el silencio. «No lo sé», dijo Sarah. «Nunca he escuchado un animal como ese antes. Sonaba como un maldito puma», dijo Justine. «¿Has oído algo así antes, Porter?» Negué con la cabeza. Mis dedos hormigueaban de adrenalina. Ben seguía en el bosque. Y si el hombre extraño estaba con él, un sentimiento de pavor me llenó el estómago. «No hay pumas por aquí», dijo Mark. «Probablemente era un alce. Pueden hacer esos sonidos espeluznantes». Sarah estuvo de acuerdo. Justine se mordió el labio y escaneó el bosque. «Probablemente esté bien». «Creo que Mark tiene razón», le dije, pero no estaba seguro de creerlo. Mark y Sarah habían retomado su conversación cuando el hombre extraño salió torpemente del bosque. No le prestaron atención. Yo esperaba que algo los hubiera alertado para entonces, pero seguían ajenos a la situación. El hombre extraño tomó una cerveza de la hielera, pero tuvo problemas con la lengüeta. Era como si nunca antes hubiera abierto una lata. Cuando finalmente lo logró, se sentó con la cerveza en la mano y siguió observando a Mark y Sarah, una fina sonrisa en su rostro. Nunca tomó un sorbo. Lo observé desde el otro lado de la fogata. Su cabeza ondulaba detrás del calor. Me di cuenta de lo que me inquietaba de este hombre extraño, aparte del hecho de que se había infiltrado en nuestro grupo sin que nadie lo notara por mucho tiempo. Se movía con torpeza, como un animal recién nacido.
Nada de lo que hacía era fluido o bien practicado. Todo parecía una actuación, una imitación. En ese momento no hice la conexión, pero debería haberme dado cuenta de que este hombre no era completamente humano. Sin embargo, en ese momento, no estaba seguro de qué pensar. Supongo que solo pensé que era un raro. Consideré confrontarlo en ese momento. Quería preguntarle qué demonios estaba haciendo, pero debo admitir que tenía miedo. Tenía visiones de que este tipo fuera un asesino en serie horrífico, y no sabía qué tan peligroso era o si estaba armado. No quería empujarlo a hacer algo drástico que nos matara a todos. A medida que pasaba el tiempo sin señales de Ben, me convencí de que el hombre extraño le había hecho algo. Lo observé, tramando, planeando, marcando su próximo objetivo. El miedo se convirtió en ira, y comencé a ver todo rojo. Necesitaba detenerlo. Usábamos un hacha para cortar la leña para la fogata, y estaba apoyada junto a mi asiento. Este hombre era peligroso, estaba seguro de ello. Me convencí de que debía hacer algo antes de que otro de nosotros fuera el siguiente. Agarré el mango del hacha. La madera suave me tranquilizó en la mano. Justin me tocó el brazo. «Porter, ¿dónde está Ben? Me estoy poniendo nerviosa». «Está bien», mentí acariciando su mano. «Estoy seguro de que todo está bien». Me levanté con el hacha en la mano. «Voy a buscar más leña», anuncié más torpemente de lo que esperaba. Está bien, amigo», dijo Mark. «Porter». La voz de Justin tembló. Hablar fue un error. Había llamado la atención del hombre extraño. Se levantó de repente y vi su rostro por primera vez. Era como mirarme en un espejo. Todo este tiempo había estado mirando a mí mismo. Como yo, él también tenía un hacha en la mano. Luego comenzó a caminar hacia cada uno de mis amigos y los atacó con el hacha. Todos mis amigos estaban sentados allí como estatuas, como si estuvieran esperando ser asesinados. Uno a uno, los masacró a todos, y luego me dio una sonrisa torcida. «Detente, detente. ¿Por qué los estás matando? Por favor, detente». Las lágrimas rodaban por mis mejillas y colapsé en el suelo. «Oye, levántate. Tu comida está aquí. Levántate, preso». Abrí los ojos y me vi a mí mismo tirado dentro de una celda de prisión. Un leve rayo de sol entraba por la pequeña ventana de la celda. Un guardia de la prisión estaba del otro lado de la celda con una expresión de fastidio. Deslizó una bandeja con comida y dijo: «Me pregunto cómo puedes dormir después de asesinar a tus amigos, maldito psicópata. Seré el más feliz el día en que te ahorquen. Gente como tú asusta al mundo entero». Todo empezó el 21 de julio. Yo era un ávido entusiasta de la naturaleza, así que había planeado un viaje de senderismo. Nos preparamos durante semanas. Ben, Justin, Mark, Sarah y yo habíamos estado esperando este momento. Escaparnos de la ciudad, alejarnos del estrés del trabajo y las responsabilidades, y simplemente disfrutar de la tranquilidad de la naturaleza. El plan era caminar por los senderos del Parque Nacional, acampar bajo las estrellas y desconectar de todo. El 21 de julio fue el día en que partimos. Nos encontramos temprano en la mañana, llenos de entusiasmo y energía, con las mochilas listas, las tiendas de campaña empacadas y comida para varios días. Íbamos a pasar 4 días en el parque, disfrutando del aire fresco y de la compañía. Todo comenzó perfectamente. Recuerdo cómo nos reíamos y bromeábamos mientras caminábamos por el sendero, disfrutando de la belleza del paisaje. Los primeros días fueron increíbles. Montamos nuestro campamento en un claro cerca de un arroyo, donde podíamos escuchar el agua corriendo suavemente. Por las noches encendíamos una fogata, cocinábamos nuestra comida y compartíamos historias. Todo parecía ir bien. Estábamos relajados, felices, ajenos a cualquier preocupación. Pero entonces, el tercer día algo cambió. Algo extraño comenzó a suceder. Recuerdo que fue la primera noche en que sentí que algo no estaba bien. Estábamos todos sentados alrededor del fuego, hablando, cuando tuve esa extraña sensación. Una sensación de que alguien nos estaba observando, pero cuando miré a mi alrededor no vi nada. Me sacudí el pensamiento, lo atribuí al cansancio, al hecho de que estábamos en un lugar remoto. Pero esa sensación no se fue. Al contrario, se intensificó. Al día siguiente empecé a notar cosas extrañas, pequeñas cosas, como el hecho de que algunos objetos no estaban donde los habíamos dejado, o que escuchaba ruidos en el bosque que no podía identificar. No le di demasiada importancia, pero cada vez me sentía más incómodo.
Luego, por la tarde, cuando nos reunimos para almorzar, conté a las personas sentadas a mi alrededor, y fue cuando me di cuenta de que éramos 6. Mi mente dio un vuelco. Sabía que habíamos salido de casa siendo las 5. Podía recordar perfectamente a cada uno de nosotros, cómo nos conocíamos, de dónde veníamos, pero había una sexta persona sentada con nosotros. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Y lo más inquietante era que ninguno de los demás parecía haberse dado cuenta. Todos actuaban como si nada hubiera cambiado, como si esa persona siempre hubiera estado allí. Pero yo sabía que no. A partir de ese momento, todo se volvió más oscuro. Cada vez que intentaba concentrarme en los recuerdos de ese día, mi mente se nublaba. No podía recordar cómo habíamos llegado allí, o en qué momento esa persona se había unido a nosotros. Era como si mi cerebro estuviera bloqueando algo que no quería que recordara. Pero sabía que algo estaba mal. Sabía que esa persona no pertenecía a nuestro grupo. Cuando llegó la noche, esa extraña persona se volvió aún más inquietante. Seguía observándonos como si estuviera estudiándonos. Cada vez que alguien hacía un comentario o reía, esa persona lo imitaba, pero de una forma que me hacía sentir incómodo. Era como si intentara mezclarse, pero lo hacía de manera tan torpe que no podía dejar de notar lo extraño que era. Y entonces todo se descontroló. No recuerdo el momento exacto en que todo explotó, pero de repente, el ambiente que había sido tan relajado y agradable se convirtió en algo aterrador. Recuerdo la sensación de miedo creciendo en mi pecho, el pánico que empezó a apoderarse de mí cuando me di cuenta de que esa persona no era quien pretendía ser. Y luego, ese grito en el bosque. Ese sonido horrible que no puedo sacar de mi cabeza. El sonido que parecía venir de un animal pero que sabía que no era. Y después todo se volvió borroso. Recuerdo el hacha en mi mano, el fuego iluminando las caras de mis amigos, el rostro de esa persona extraña reflejando el mío. Y luego la sangre de mis amigos en el suelo, la sangre en mis manos en el hacha, sus cuerpos inmóviles. Recuerdo el terror, la desesperación, el no entender qué había hecho. No puedo recordar lo que sucedió exactamente después de eso. Es como si mi mente hubiera bloqueado esos recuerdos, como si no pudiera enfrentar la verdad de lo que había ocurrido esa noche. Cuando desperté en la celda, no supe si lo que había vivido había sido un sueño, una pesadilla, o la realidad. El guardia me miró con desprecio como si yo fuera el monstruo que él creía que era. Y tal vez lo era. No sé cómo llegué aquí. No sé qué hice realmente esa noche. Solo sé que mis amigos están muertos y que yo soy el único que queda. Recuerdo que después de que el guardia me dejó la comida, me quedé mirando el techo, intentando desentrañar lo que había pasado. Las imágenes de esa noche seguían nubladas, como si fueran escenas de una película que no podía terminar de ver. La sensación de irrealidad me envolvía, y el eco de las palabras del guardia resonaba en mi cabeza. Asesinaste a tus amigos, maldito psicópata. No podía aceptar eso. Yo no era un asesino, ¿verdad? Aquella noche todo se sentía como si estuviera fuera de mi control, como si fuera alguien más el que había empuñado el hacha. Intenté recordar, pero cada vez que me acercaba a los detalles, mi mente retrocedía. Lo único claro era que había estado viendo a alguien idéntico a mí. Esa figura, ese ser que parecía una réplica de mí mismo, pero a la vez no lo era. Pero, ¿cómo podría ser eso real? ¿Cómo podría haber dos versiones de mí mismo en el mismo lugar? Durante los días siguientes, mi mente siguió vagando entre la realidad y la confusión. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que desperté en esa celda. Las horas se mezclaban entre sí. A veces me encontraba repasando mentalmente cada momento de ese fatídico viaje, el sonido del fuego crepitando, las risas de mis amigos, y esa inquietante presencia que había notado tarde, pero que había estado allí todo el tiempo. Cada vez que cerraba los ojos veía su rostro, mi rostro reflejando una versión distorsionada de mí. ¿Pero realmente había ocurrido? ¿Había sido yo quien levantó el hacha? ¿O fue ese otro yo que había surgido de la oscuridad? Los recuerdos que seguían aflorando me decían que mis amigos no habían reaccionado cuando ese extraño los atacaba. No se defendieron, no gritaron, solo se quedaron allí, inmóviles, como si esperaran el final. Eso me atormentaba. ¿Por qué no hicieron nada? ¿Por qué no lucharon por sus vidas? Cada día las mismas preguntas giraban en mi cabeza. ¿Qué había hecho? ¿Había sido yo o alguien más?
Los guardias pasaban por mi celda. Me lanzaban miradas de odio y disgusto. Ya no intentaba hablar con ellos. Sabía lo que pensaban de mí. Sabía que, a sus ojos, yo era el monstruo que había matado a mis amigos en el bosque. Nadie estaba dispuesto a escuchar una versión diferente, porque ni siquiera yo podía ofrecerles una explicación clara. Una noche me desperté de un sueño agitado, con el sudor frío cubriendo mi piel. El rostro del extraño, mi rostro, seguía allí, como un espectro que no me dejaba en paz. Pero algo era diferente. Había una palabra resonando en mi mente, una palabra que no había escuchado antes. Doppelgänger. Era como si esa palabra hubiera sido susurrada en mis oídos mientras dormía. La idea me golpeó como un rayo. ¿Y si esa cosa en el bosque no era solo una ilusión? ¿Y si lo que vi fue un doppelgänger, una versión de mí mismo que no pertenecía a este mundo? Me aferré a esa idea, como un náufrago aferrándose a una tabla de madera en medio del océano. Tenía que haber algo más en todo esto. No podía simplemente ser el monstruo que todos decían que era. Algo, o alguien, había manipulado esa noche, algo más allá de mi control o comprensión. En los días siguientes comencé a recordar más detalles, pequeñas cosas que había bloqueado antes. Recordé que, mientras el extraño, mi doble, atacaba, yo me sentía paralizado, incapaz de moverme, como si mi cuerpo no me obedeciera. Fue como si estuviera viendo todo desde lejos, como un espectador. No podía ser yo quien lo hacía, pero al mismo tiempo, lo era. El horror de esa revelación me dejó sin aliento. Empecé a preguntarme si todo lo que había sucedido fue parte de una locura inducida por algo en el bosque. Quizás algún tipo de fuerza desconocida, algo que yo no entendía. Pero cuando miraba las paredes frías de mi celda, me daba cuenta de que, para el mundo exterior, eso no importaba. Nadie creería en doppelgängers ni en fuerzas sobrenaturales. Para ellos, yo era simplemente un hombre que había asesinado a sus amigos. El día de mi juicio se acercaba, y con él, la condena final. Los abogados que me visitaban me decían que no había esperanza. Todas las pruebas apuntaban a mí. Las huellas, el arma, todo. No tenía una coartada, y cada vez que intentaba explicar lo que había visto, me miraban como si estuviera loco. Me decían que no tenía sentido, que todo era producto de mi imaginación. No hay dobles, Porter, me decían. Solo tú, y lo que hiciste. Pero yo sabía la verdad, o al menos una parte de ella. Sabía que lo que había visto no era una simple alucinación. Sabía que, de alguna manera, ese ser había tomado mi lugar, que me había despojado de mi vida y de mis amigos. El verdadero horror no era lo que había sucedido, sino que nadie jamás me creería. El día de la sentencia llegó, y me llevaron ante el juez. Mientras estaba allí escuchando cómo leían mi condena, mi mente estaba en otro lugar. Seguí pensando en ese bosque, en ese fuego, y en esa figura que todavía podía ver cuando cerraba los ojos. Sabía que nunca escaparía de él, no importaba lo que hicieran conmigo. Esa cosa, mi doppelgänger, seguiría existiendo, acechando en algún lugar de las sombras. El juez declaró la sentencia final, pena de muerte. Mientras me llevaban de vuelta a mi celda sentí una calma extraña. No porque aceptara mi destino, sino porque sabía que lo que había ocurrido en ese bosque no se detendría conmigo. A veces me pregunto si algún día alguien más verá su propio rostro reflejado en la oscuridad, como yo lo hice. Todo comenzó el 21 de julio. Yo era un ávido entusiasta de la naturaleza, así que había planeado un viaje de senderismo con dos de mis amigas, Alice e Isabela. Empacamos y nos preparamos para el viaje antes de dirigirnos a las afueras del pueblo. Mi papá solía llevarme de campamento, así que conocía un buen lugar aislado en lo profundo del bosque. Nos dirigimos allí, y para cuando llegamos ya era bastante tarde. Así que montamos nuestras tiendas por separado y nos fuimos a dormir. No sé por qué, pero esa noche me sentía un poco inquieto. Tenía la corazonada de que algo no estaba bien. Finalmente lo ignoré, diciéndome a mí mismo que solo estaba siendo paranoico, y después de unos minutos, sentí como mis ojos se cerraban mientras me dejaba llevar por el sueño. Supongo que habrían pasado unos 30 minutos cuando me despertaron unos ruidos extraños que venían de afuera. Intenté ignorarlos porque pensé que sería un animal pequeño o algo así, pero mi intuición me dijo que debía revisarlo, así que lo hice.
Estaba a punto de despertar a Alice cuando ella salió de su tienda. Me miró curiosamente y dijo, ¿tú también lo escuchaste? Le respondí, sí, pensé que era un animal pequeño o algo así. Entonces nos dimos cuenta de que Isabela no había salido de su tienda, lo cual era un poco raro, ya que estábamos haciendo bastante ruido. Alice hizo una broma diciendo, estoy segura de que Isabela es la única humana que puede dormir con todo este ruido. Duerme tan profundamente. Me reí de la broma mientras llamaba a Isabela. Isabela, nada, solo silencio. Eso me preocupó un poco, así que Alice y yo nos dirigimos a su tienda. Cuando la abrimos no la encontramos. No había nadie. Alice empezó a ponerse histérica, ya que algo así nunca nos había pasado. Yo también comencé a asustarme, pero sabía que teníamos que hacer algo rápido, así que la calmé y le dije que teníamos que buscar a Isabela. Sacamos nuestras linternas y comenzamos a buscar en la zona. Después de un par de horas de búsqueda, el sol comenzó a salir. Me alegró, porque durante el día podíamos ver las cosas con más claridad. La buscamos durante las horas siguientes, pero no encontramos nada. Estaba a punto de rendirme cuando Alice gritó, «He encontrado algo». Inmediatamente corrí hacia ella y la vi señalando un pedazo de tela rosa. La tela estaba manchada de sangre, y recordé que Isabela llevaba una camisa rosa la noche anterior. El miedo me invadió, ya que no sabía qué hacer, pero antes de que pudiera decir algo, un grito aterrador llenó el bosque. Se detuvo unos segundos después de comenzar, pero podía distinguir claramente que provenía del camino justo adelante. Saber que una de mis mejores amigas estaba en peligro me hizo olvidar el miedo, así que, sin dudarlo, seguí el camino de donde venía el grito, con Alice justo a mi lado. Después de un rato llegamos a un claro con una gran cabaña en el medio. Lenta y silenciosamente, Alice y yo nos acercamos a la cabaña. Llegamos a una de las ventanas y echamos un vistazo. Lo que vi hizo que se me llenaran los ojos de lágrimas. Sentada en el suelo en el centro de la habitación, estaba nuestra amiga Isabela. Estaba golpeada con moretones y su ojo izquierdo estaba hinchado y cerrado. Su camisa estaba desgarrada y lloraba. Cuanto más miraba, peor se volvía la escena, ya que me di cuenta de que no era la única. Había varias otras mujeres en condiciones similares. Me pregunté quién podía hacer algo tan cruel cuando finalmente lo vi. Estaba al fondo de la habitación, y parecía la cosa más repulsiva que jamás había visto. Sus ojos estaban desorbitados y rojos, y sus dientes parecían negros y podridos. Para mi horror, pronto me di cuenta de que se estaba tocando mientras observaba a las mujeres sufrir. La escena era repugnante. Disfrutaba del sufrimiento de las mujeres. Parecía un sádico psicótico y solo sentí rabia. Así que, sin perder tiempo, le conté a Alice el plan que se me había ocurrido, sabiendo que no podíamos simplemente entrar allí de golpe. Le di instrucciones a Alice para que agarrara la gran piedra que estaba a unos metros de distancia y la arrojara por la ventana, mientras yo me posicionaba en la puerta. Así, cuando él saliera a ver quién había tirado la piedra, yo estaría esperándolo. En ese momento tenso, recordé cuando mi papá me llevó a una clase de defensa personal en la secundaria. Había pasado tiempo desde entonces, así que esperaba que me sirviera. Murmuré una pequeña oración y esperé. Sin dudarlo, Alice lanzó la piedra y rompió la ventana por completo, tal como lo había planeado. El hombre reaccionó al sonido y salió de inmediato. Tan pronto como la puerta se abrió, utilicé toda mi fuerza y lo golpeé en la garganta. Se tambaleó asfixiándose, y rápidamente le di otro golpe. Sentí la adrenalina llenando mi cuerpo mientras me preparaba para otro golpe, pero el hombre se movió rápidamente y fallé. Me cuesta ponerlo en palabras, pero el hombre que enfrenté ese día era como un animal. Se movía muy rápido y me golpeó con fuerza en la mandíbula, lo que me hizo caer de rodillas. En segundos, ya estaba encima de mí. Luego abrió su asquerosa boca y dijo, «Esto es una novedad, que la presa venga directo a mi puerta. No podría estar más feliz». Su aliento repugnante me dio náuseas y de inmediato quise vomitar. Me golpeó de nuevo y comencé a saborear la sangre en mi boca. El enojo y el arrepentimiento me invadieron, ya que sabía que eso era todo, y había perdido. Pero justo antes de perder toda esperanza, escuché un golpe fuerte y mi atacante cayó al suelo. Detrás de él estaba mi amiga Alice, con la gran piedra en la mano. Corrí a abrazarla, con lágrimas en los ojos mientras llorábamos juntas. Nuestro agresor, que ahora yacía en el suelo con una herida sangrante en la cabeza,
No estaba inconsciente, así que decidí someterlo mientras Alice iba a ayudar a Isabela y al resto de las mujeres. El hombre comenzó a gritar. No, esto no está bien. La presa no puede ser el cazador. Yo soy el cazador evolucionado. Los hombres tontos pierden su tiempo cazando animales estúpidos e inferiores, así que me propuse evolucionar y cazar animales más avanzados y astutos. Y ningún animal es más astuto y malvado que los llamados hembras. Mientras hablaba y se retorcía, me di cuenta de lo perturbado que estaba este hombre. Odiaba tanto a las mujeres que las degradaba a simples animales que podían ser cazados como trofeos. Me llenó de tanta rabia que le solté. Pues vas a ir a la cárcel, maldito enfermo. Y allí el único que será cazado serás tú. Vi cómo el terror llenaba sus ojos mientras gritaba. No, no la cárcel. Allí no podré cazarlas, no podré usarlas para mis deseos y matarlas cuando termine. No, por favor. Intentó forcejear, pero el golpe en su cabeza lo había debilitado. Sin embargo, lo subestimé, ya que me dio una patada y antes de que pudiera hacer algo, lo vi correr hacia los fragmentos de vidrio que estaban en el suelo por la ventana rota. Sin dudarlo, se cortó el cuello. Me quedé sin palabras, pero por primera vez en la última hora, mi cuerpo finalmente se relajó. Me senté en el suelo y lloré. La policía llegó al día siguiente y la cabaña se llenó de ellos. Más de 40 mujeres fueron encontradas, apretadas como sardinas en el sótano. 15 de ellas eran cadáveres, y las 25 restantes parecían estar muertas por dentro. A medida que la búsqueda continuaba, se encontraron horrores indescriptibles en la cabaña. La cabeza en descomposición de una mujer fue encontrada empalada en la pared de una de las habitaciones. Me di cuenta de que era similar a lo que los cazadores hacían con los ciervos, pero de una manera mórbidamente malvada. El psicópata fue identificado como Sebastian Moore, un hombre perturbado que había matado a su propia esposa cazándola en el patio trasero de su casa. Se había escapado de un manicomio hacía 10 años, y había estado huyendo desde entonces. Después de que se cerró el caso, fui agradecido por el Departamento de Justicia por ayudar a traer de vuelta a casa y reunir a todas esas mujeres secuestradas, tanto muertas como vivas, con sus familias en duelo. Han pasado más de 4 años desde ese incidente, y normalmente me llaman para contar mi historia en eventos para sobrevivientes. Al recordarlo ahora, me viene a la mente una ocasión en particular, en la que una chica se me acercó, después de haber terminado de contar la historia y me dijo: «Es una historia muy triste, y me alegro de que hayas sobrevivido, pero no entiendo por qué entraste en el bosque. Normalmente lo evito, porque aparte del hombre psicópata con el que se toparon, ya hay muchas criaturas peligrosas como osos y lobos, así que siempre les aconsejo a mis amigos que lo eviten». La miré y me reí ligeramente, porque después de haberme encontrado con el hombre llamado Sebastian Moore, me di cuenta de algo que aún resuena en mi mente. Los seres humanos somos mucho más peligrosos que cualquier criatura salvaje o peligrosa que pueda acechar en el bosque. Después de ese encuentro, reflexioné mucho sobre lo que había pasado. Las personas me llamaban valiente, y en cierto modo, supongo que lo fui al enfrentarme a ese monstruo. Pero cada vez que contaba la historia, no podía dejar de pensar en cómo, si no hubiera sido por Alice, yo también habría muerto ese día. Lo que enfrentamos no era solo un hombre loco, era una encarnación del mal, alguien que había degradado a las mujeres al nivel de simples presas y que creía que su caza era una forma de evolución. Con el paso del tiempo, la historia de ese día se ha convertido en parte de mí, pero no en la forma en que la gente podría pensar. No soy una heroína, no me siento victoriosa. Lo que siento es un peso constante, una tristeza por todas las vidas que no pudimos salvar, por las mujeres que sufrieron a manos de ese monstruo, y aunque detuvimos a Sebastian Moore, no puedo dejar de preguntarme cuántos otros como él podrían estar ahí afuera, escondidos, esperando cazar de nuevo. La vida después de ese día no ha sido fácil. Sufro de pesadillas, noches en las que despierto sudando, recordando el rostro de Isabela en esa cabaña, el terror en sus ojos, y la monstruosidad que presencié en el hombre que la había torturado. A veces, cuando salgo a caminar o a hacer una excursión, siento una sombra detrás de mí, como si aún estuviera siendo perseguida. Pero no es un oso o un lobo lo que temo. Es la posibilidad de que otro cazador humano esté esperando su oportunidad, escondido detrás de una fachada de normalidad, listo para atacar. A pesar de todo, trato de seguir adelante.
No he vuelto a ese bosque desde entonces, y no sé si alguna vez lo haré. Pero lo que sí sé es que la experiencia de ese día me cambió para siempre. Ahora miro el mundo de manera diferente, consciente de que el peligro puede estar en cualquier parte, y que las verdaderas amenazas no siempre son las criaturas salvajes que rondan en la oscuridad, sino las personas que parecen completamente normales a simple vista, pero que en su interior llevan un odio y una maldad que pueden destruir vidas. Mientras me siento aquí, recordando esos eventos, sé que siempre habrá una parte de mí que estará agradecida por haber sobrevivido, por haber logrado salvar a mi amiga. Pero también sé que esa misma parte de mí siempre llevará el peso de lo que vi y viví, porque al final, la verdad es que los monstruos más peligrosos no son los que están en los cuentos de terror. Están entre nosotros, escondidos en la piel de personas comunes, esperando el momento oportuno para atacar. Y esa es una verdad que no podré olvidar nunca.